Esta oportunidad tenemos el primer, la primera charla de este seminario que se titula Pautas de Crianza. Y en Embajadores de Esperanza siempre estamos preocupados porque haya una formación y haya un crecimiento completamente integral en todas aquellas personas que participan de nuestros devocionales virtuales a través de nuestra sala y también a través de nuestras reuniones presenciales. Muy bien, lo que se les va a enseñar a ustedes en este seminario de pautas de crianza no nace de la teoría, pero sí tiene un fundamento científico muy fuerte y nace fundamentalmente de ya casi 2 décadas de experiencia en toda la parte terapéutica, en toda la parte de orientación a familias, a jóvenes, a niños y niñas, a jóvenes adolescentes, a padres, a madres de familia, casados, divorciados, viudos, agarrados, arrejuntados, bueno, como usted quiera, de todos los tipos de familia que hoy se ven. Eh, que ya no son solo papá y mamá, sino que hay muchos tipos de familia que hoy vemos, pero entre más formas de familia se dan, más fenómenos estamos encontrando en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Y la importancia de hablar sobre este tema de pautas de crianza radica en varias cosas. La inquietud que a mí me mueve siempre es pensando en la salud mental, en la calidad de vida de las familias y de las personas. Y en esta ocasión que nos reúne el tema de pautas de crianza, tengo que empezar diciéndoles que una de las cosas que nos mueve a hablarles a ustedes de pautas de crianza es el hecho de que las enfermedades mentales, no solo en Colombia, esta es una problemática a nivel mundial, han venido en aumento, han tenido un incremento que realmente está preocupando. Esto no sale en los medios de comunicación, por supuesto, porque no se quiere generar un pánico colectivo, digamos, pero lo cierto es que quienes trabajamos dedicados a la salud mental, a la atención en consulta a nivel profesional, a nivel clínico, a nivel psicológico, a nivel psicopedagógico, sí nos damos cuenta de lo que está pasando. Hay enfermedades mentales que se están propagando. Hoy el objetivo es generar en ustedes una sensibilización y que dejemos muy claro qué es eso de las pautas de crianza, porque hay una concepción muy equivocada frente a este tema y además muy desgastada. Entonces, una de las razones que nos mueve es precisamente que el aumento de enfermedades mentales ha venido incrementándose, especialmente en los últimos 3 años. Otro factor que nos mueve también a capacitar a los padres y madres de familia o a los respondientes, acudientes de los niños, niñas, etcétera, es que los índices de suicidio en niños entre los 8 y los 12 años, según datos de medicina legal, en los últimos 3 años se han venido incrementando de manera vertiginosa y esto es preocupante. Les tengo que decir, lamentablemente, que en los últimos 2 meses, para no irnos tan lejos, porque podría contarles muchos casos, pero para no irnos tan lejos, en los últimos 2 meses, he estado viendo un incremento que no había visto antes
de consultas de niños con unas depresiones crónicas. Vienen deprimidos. Padres y madres de familia que me dicen no sé qué hacer, no quiere estudiar, no se quiere vestir, no se quiere bañar, llora por todo, habla de la muerte a toda hora, habla de que se quiere morir, de que no quiere vivir, de que nadie lo quiere, de que nadie le ama, etcétera. En los últimos 2 meses y el rango de edad que he recibido y tengo en consulta está entre los 8 años y los 13 años de edad, de los casos que he recibido en estos últimos 2 meses. De tal forma que papás y mamás, tengo que empezar por decirles lo siguiente. Nosotros tenemos una obligación, primero delante de Dios y por supuesto también para con nuestros hijos y con el Estado, de garantizarles a nuestros hijos y a nuestras hijas un buen desarrollo, un desarrollo integral, sano, no solo la garantía de sus derechos, sino que además tenemos la obligación moral y espiritual de estar pendientes de lo que pasa con ellos. Lamentablemente lo que uno ve y lo que siempre digo en las conferencias, en los seminarios donde he tenido la oportunidad de estar, ya sea en instituciones educativas o en empresas, porque vamos a las empresas y dictamos estos seminarios también, es que los padres cometemos un error y es que muchas veces padres y madres, digo padres de manera genérica, cometemos el error de pensar que nosotros lo que criamos, lo que formamos en nuestros hijos es infalible. Y lo que siempre le digo a papá y a mamá, nuestros hijos también están hechos del mismo material que está hecho usted. Y es carne y hueso. Eso significa que también son débiles, eso significa que también pueden ser llevados a hacer cosas que no deben hacer. Eso significa que también pueden caer en prácticas que usted se queda aterrado y dice, pero ¿cómo terminaste en esto? Yo te he formado, yo te he enseñado principios, yo te he enseñado valores. ¿Cómo tú terminaste en drogas? ¿Cómo terminaste en estas cosas sexuales tan terribles? ¿Cómo terminaste en estas cosas en internet haciendo esto aquí, haciendo esto allá? Bueno, nosotros nos tenemos que bajar del pedestal porque generalmente los papás dicen, yo sé que he formado en mis hijos y ahí empiezan los errores porque ahí es donde nosotros empezamos a perder de vista lo que muchas veces pasa con nuestros hijos. Yo espero usted esté tomando nota. Y uno de los fenómenos que se da a nivel psicológico con los muchachos, digo muchachos de manera genérica también, niños, niñas y jóvenes adolescentes, es que generan algo que se llama entropía emocional. La entropía emocional, para explicarlo en términos sencillos, es como tener una tortuguita, usted la pone en el piso y ella empieza a caminar y usted le pega una palmada en el caparazón, la tortuguita se asusta y se mete adentro. Usted desde afuera la mira y aparentemente ella está tranquila y todo está bien. Usted dice, ah, la tortuguita está durmiendo. Pero resulta que debajo de ese caparazón la tortuguita está asustada, temblando y no quiere salir al exterior. Muchas veces la comunicación con nuestros hijos se vuelve monotemática. Monotemática significa que solo nos basamos o nos limitamos a hacerles preguntas básicas donde realmente no estamos explorando lo que puede estar pasando de fondo con ellos. Hija, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, mami. Hijo, ¿cómo te fue en la previa? ¿Entregaste el trabajo que tenías que entregar? Sí, mami. O no, mami, se me olvidó. Viene el regaño, el llamado de atención, pero nosotros no desarrollamos el hábito de generar un contacto emocional lo suficientemente profundo como para que haya una buena y sana comunicación con nuestros hijos y podamos nosotros detectar problemas o situaciones que se puedan estar gestando. Con respecto al tema de pautas de crianza, tengo que decirles que este es un tema muy mal entendido y en consecuencia es un tema muy mal asumido. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando nos hablan de pautas de crianza, hay un fenómeno que viven en los colegios, y es que cuando se programan las entregas de notas o de informes académicos, como quiera que llamen allá en el colegio donde están sus hijos, a los padres de familia generalmente, no digo que suceda en todos los casos, generalmente sucede que los padres de familia a muchos les da pereza asistir a esas charlas. Les da pereza asistir a esos seminarios que dan en los colegios. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya tenemos encasillado el tema. Cuando pensamos en pautas de crianza, ¿en qué pensamos? Y esta noche le hago a usted la pregunta. Cuando usted piensa, usted escucha el tema de pautas de crianza, ¿en qué piensa? ¿Qué se le viene a la cabeza? Pautas de crianza. Un papá y una mamá diciéndole al hijo cómo comportarse. Me van a hablar a mí de pautas de crianza. Es decir, me van a decir, me van a hacer recomendaciones, me van a dar consejos sobre cómo tengo yo que comportarme y cómo debo yo educar a mis hijos. Muy bien. Resulta que cuando usted piensa en esa definición o se le viene a su cabeza esa idea del concepto de pautas de crianza, se está quedando corto en lo que es la definición de pautas de crianza. ¿Por qué razón? Primero, pautas de crianza no son simples normas de comportamiento que les enseñamos a los hijos. Pautas de crianza no son simples reglas que les damos a nuestros hijos y que deben cumplir sí o sí. Porque estas son las reglas de la casa. No. Pautas de crianza no son simples cosas que imponemos de manera unilateral como papás y mamás. Eso no son pautas de crianza. Es parte de la definición del concepto. Entonces nosotros los padres de familia tenemos una mala concepción con respecto al tema de pautas de crianza. Y últimamente motivado, y desde hace tiempo, motivado por muchos pacientes, por muchas familias que yo atiendo en consulta, hemos salido a golpear las puertas en las empresas, porque la misma gente nos dice, ¿por qué ustedes no dictan esto en las empresas? Fíjese, no en colegios, en las empresas. Porque usted muchas veces briega para que le den un permiso para ir al médico. Ahora imagínese para ir a una charla de pautas de crianza en el colegio. Debieran darle el permiso, ese es el deber ser. Pero muchas veces, en honor a la verdad lo tenemos que decir, no dan el permiso. Entonces lo que hemos hecho es hacer el ejercicio de acercar la clínica, cuando hablo de clínica es la consulta, la experiencia terapéutica al contexto empresarial y decirle a las empresas, si usted abre el espacio para que en su empresa se den seminarios con estos temas, sus empleados van a descansar, van a trabajar mejor. ¿Cuántas veces usted no ha estado trabajando en la empresa? Está en la empresa, tiene que cumplir, pero usted tiene el corazón y la mente en su casa o en su hijo o en su hija por el problema de comportamiento que está presentando. Entonces, hay una necesidad que nosotros debemos mostrarle a la gente y hacer a la gente consciente de la necesidad que hay de hablar de este tema. Si usted quiere educar bien a sus hijos, tiene que empezar por educarse usted, papá, por educarse usted, mamá. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa concepción de lo que son pautas de crianza, que va más allá de lo que ya les mencioné. No son simples normas, simples reglas y simples cosas que le imponemos a nuestros hijos para que ellos hagan. No es así. Entonces, las pautas de crianza no son cosas que simplemente les imponemos y ellos obedecen. Y menos en este tiempo donde usted que es papá y mamá ya se habrá dado cuenta, los que tienen hijos de los 5 años para arriba, incluso algunos me dirán, y desde antes, no se ha dado usted cuenta que sus hijos hoy parecen adolescentes prematuros, argumentan, cuestionan desde los 5 años.
desde los 6 años. Ellos exigen más argumentación. Ellos exigen más fundamento en lo que usted hace y les dice. Muy bien. Todo esto como preámbulo para generar en ustedes la sensibilidad frente al tema de pautas de crianza y para que entendamos que pautas de crianza no es lo que generalmente nos imaginamos, algo que le imponemos a los hijos y ellos tienen que obedecer. Ahora, cuando hablamos de pauta, la palabra pauta significa parámetro, parámetro. La pauta es eso, es un parámetro. Y con ese parámetro yo pretendo generar en mis hijos una formación. Yo los ayudo a ellos. Papá y mamá somos guías. Les vamos ayudando, no les vamos imponiendo. Les vamos ayudando y los vamos orientando con unos parámetros. El ser humano no está hecho para vivir sin parámetros. El ser humano está hecho para vivir con unos parámetros establecidos. Y para todo se necesitan parámetros para subirse a un bus, cuando usted entra a un restaurante, cuando llega a una portería, lo mínimo es saludar, lo mínimo es dar gracias, etcétera. Ese es el mundo en el que vivimos. Es imposible vivir sin parámetros. Entonces la pauta lo que hace es enseñarles a nuestros hijos unos parámetros. Hija, mientras tú vivas en mi casa, hay unas pautas, hay unos parámetros. Tú no los debes transgredir. Y eso, desde ya les digo que poner esos parámetros no nos va a hacer muy populares delante de nuestros hijos. Por el contrario, no les va a gustar. Pero cuando ellos crezcan y se desarrollen, van a entender por qué esos parámetros son necesarios, pero no solo eso, van a dar gracias por la formación de esos parámetros. Así que es necesario que pasen ese trago amargo, porque al ser humano por naturaleza no le gustan los parámetros. La palabra crianza viene de una raíz latina que es creare, que significa instruir, educar, orientar. Entonces, cuando hablamos de pautas de crianza en su definición más sencilla, estamos diciendo que debemos poner a nuestros hijos, ayudarles en su crecimiento y en su formación a través de parámetros que les enseñan, los instruyen, los educan y los orientan. Eso es una pauta de crianza, un parámetro que los instruye, los educa y los orienta. Escuchen, una pauta de crianza no elimina a los hijos y no debe ser vista de esa manera. Las pautas de crianza no son para imponer su voluntad. Las pautas de crianza no son para humillar. Las pautas de crianza no son para eliminar a nuestros hijos y mucho menos para eliminar su opinión, lo que ellos opinan. No es para eso, porque usted, si lo está haciendo así, usted puede poner pautas de crianza donde usted le dice a sus hijos, lo hace y ya. Vamos a mirar cómo hacemos para manejar esa rebeldía cuando se rebelan frente a la autoridad. No se lo pierda el día domingo, porque usted va a poder exponer casos, va a poder hacer preguntas y las vamos a responder de manera personalizada. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Las pautas de crianza son parámetros que pretenden instruir, educar y orientar. Y cuando hablamos de pautas de crianza bajo esta perspectiva, estamos diciendo que las pautas de crianza, cuando son sanas, porque hay pautas de crianza muy negativas, cuando las pautas de crianza son sanas, estamos creando vínculos afectivos positivos. Cuando las pautas de crianza no son sanas, estamos creando vínculos afectivos que nos van a destruir. Entonces, a través de las pautas de crianza, usted, papá o mamá, que me escucha en esta noche, puede crear vínculos afectivos positivos o vínculos afectivos negativos. En este sentido, las pautas de crianza
Cuando hablamos de que son parámetros que nos ayudan a instruir, educar y orientar, estamos diciendo también que tienen que ver con varios aspectos fundamentales de la vida, como por ejemplo, primero, la salud mental de nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos de pautas de crianza bajo esta perspectiva que les estoy explicando, tenemos que pensar en salud mental. Lo que le estoy diciendo papá y mamá en esta noche es que usted, de manera consciente o inconsciente, está contribuyendo en la salud mental de sus hijos de manera positiva o de manera negativa. Muchos niños están siendo afectados a nivel psicológico y a nivel emocional por sus padres. Cuando llega a consulta una familia, comento un caso X que recibí hace poco, de un muchacho de 14 años que tiene una depresión crónica. Un muchacho que era alegre, con facilidad para socializar, con facilidad para verbalizar, inteligente para el estudio, con buenas notas, con buen comportamiento, pero llegan papá y mamá con él y dicen, estamos angustiados porque está deprimido, ya intentó quitarse la vida una vez, lo llevamos a psiquiatría, le recetaron fluoxetina, que es un antidepresivo para subir la serotonina, porque el psiquiatra lo miró y dijo, eso es un bajonazo de serotonina, le hicieron el resto de exámenes, salió todo absolutamente bien, pero en el diagnóstico psicológico que yo le hago a este niño de 14 años, que ya está en la adolescencia, a este menor de edad, encuentro que quienes están generando el problema en el muchacho, el problema de comportamiento, son los padres. Cuando yo les entrego el resultado de la valoración psicológica que se le hace al muchacho, le tengo que decir a los papás, esa es parte de mi responsabilidad profesional, tengo que decirles, los que necesitan diagnóstico urgente son ustedes dos. Su hijo ya tiene una afectación psicológica, es decir, su salud mental ya está afectada y emocional también. Pero ustedes dos necesitan entrar en un proceso psicológico porque ustedes están afectando inconsciente o conscientemente a su muchacho con su comportamiento. Entonces, cuando hablamos de pautas de crianza, tenemos que hablar de salud mental. Ahora me entienden ustedes por qué les he insistido y hecho énfasis en que las pautas de crianza no son simples normas que usted pone, simples reglas que usted pone, o simple cosas que usted dice, aquí en esta casa se hace esto, punto y se acabó. No, tenemos que ir más allá. Las pautas de crianza tienen que ver con salud mental. Por eso debemos analizar y pensar las pautas de crianza que nosotros vamos a poner a nuestros hijos, ¿cuáles son? Muy bien, seguimos. Entonces, no solo tienen que ver con salud mental. Mañana, recuerde, vamos a ver todas las enfermedades mentales que estamos viendo en los muchachos, sino que además tienen que ver con otro aspecto. Y en este aspecto que le voy a mencionar, aquí es donde los papás me empiezan a torcer la carita, a hacerme como mala cara, a mirar como para el techo, a torcer los ojitos, porque no les gusta ser confrontados a los papás y a las mamás. Pero pues parte de la responsabilidad que yo tengo al dar este tipo de temas no es simplemente dar un tema por darlo. Yo no soy amigo cuando me invitan a una institución educativa de ir a dar una pauta, una charla, un taller, una conferencia de pautas de crianza y aprovechar para vender libros. No, yo soy académico. Yo no soy un vendedor, yo soy un académico, yo soy una persona que ha desarrollado una ciencia a lo largo de ya casi 2 décadas. Y mi preocupación es contribuir en la salud mental de la gente, que la gente eleve su nivel de calidad de vida que no tiene que ver, claro, tiene que ver con lo material, pero la salud mental no se puede limitar solo a tener cosas materiales. Es mucha la gente que yo he atendido que tienen a los hijos totalmente enfermos mentalmente y están llenos de plata. ¿Y para qué les sirve? Porque a veces el afán de papá y mamá solo es eso. Y este segundo aspecto que les menciono, que cuando hablamos de pautas de crianza también lo tenemos que tener ahí presente, es la relación que tienen papá y mamá. Usted no se alcanza a imaginar.
La cantidad de patologías mentales que se pueden generar en los hijos a raíz de un divorcio, que es de las cosas más traumáticas. No se alcanza usted a imaginar la cantidad de patologías mentales que se pueden generar en los hijos a raíz de una relación conflictiva entre papá y mamá. De las personas que están conectadas en esta hora, que usted ve que son más de 30 personas, hay 31 personas conectadas en este momento, pero son más de 60, 70 personas que están detrás de cada uno ahí escuchando. Yo no sé cuántos son divorciados, que pasaron por un proceso de estos o están en un proceso de divorcio, pero sí le voy a decir algo. El hecho de que usted sea separada, mamá, o el hecho de que usted sea separado, papá, no significa que la relación con esa persona acabó. Si yo me separo de la que es mi esposa hoy, mañana pasa a ser mi ex. Yo debo entender una cosa y es lo que le digo a los papás en consulta y en todo lado. Esa relación no se ha acabado, la relación no se acabó, se transformó. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque de las comisarías de familia están llenas de papás y mamás agarrados por cosas de crianza, por cosas económicas, por el maltrato, por mil cosas. Yo debo entender, si yo me separé de mi esposa por la razón que sea, ya las cosas no funcionaron, que la relación con mi esposo no se acabó, con mi ex esposa o ex esposo no se acabó, se transformó. Pasó de ser una relación conyugal a ser una relación meramente parental. Es decir, estamos emparentados por ese hijo, por esa hija que tenemos. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad nos la da el marco jurídico colombiano a través del Código de Infancia y Adolescencia, donde se consignan las 15 funciones que tiene la familia. Las 15 funciones que tiene la familia y no son opcionales, son obligatorias. Y una de esas funciones se la leo literalmente, porque aquí la idea no es hablar solo de lo psicológico, sino que le demos una mirada de carácter integral, no solo lo psicológico, lo espiritual, sino también lo jurídico, en el Código de Infancia y Adolescencia, título 2, que habla de la garantía de derechos y prevención, capítulo 1, en cuanto a las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, se definen en el artículo 39, 15 las obligaciones que tiene la familia frente al Estado. Y les voy a leer la que más se le vulnera a los menores de edad en este país, la que más se vulnera. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerido. Le repito, abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico. Tres formas de maltrato: físico, sexual o psicológico. Pero ¿qué es lo que vemos cuando los papás son separados o digamos no son separados, pero tienen un conflicto de pareja que no han logrado resolver? ¿Quién se ve en medio? Los hijos, de una manera u otra. Y uno encuentra en consulta a muchos padres que me dicen, no, 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 doctor, nosotros cuando discutimos con mi esposa lo hacemos sin que ellos se den cuenta, pero cuando yo hablo con los muchachos o con los niños, están enterados de todo. Los ingenuos somos nosotros, papás, que creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de lo que está pasando. Ahora, escuche esto. Cuando hablamos de pautas de crianza, les he dicho hasta el momento que tenemos que tener en cuenta que las pautas de crianza están directamente relacionadas con la salud mental, no solo de sus hijos. Y si no, dígame usted,
Esos padres que están afectados en su salud mental a nivel psicológico y emocional porque el hijo está fumando marihuana o llega a las 3 de la mañana borracho. Entonces su salud mental también se va a ver afectada. Les he dicho también que es fundamental cuando hablamos de pautas de crianza tener en cuenta la relación entre papá y mamá. No es posible establecer pautas de crianza sanas si papá y mamá no hablan el mismo lenguaje. Es muy común un fenómeno que se define desde la psicología como el SAP, S-A-P, síndrome de alienación parental. Y se da muchísimo, muchísimo. Es típico en nuestra cultura latina, no nos vayamos tan lejos, en Colombia, donde la manipulación emocional es cultural. Ay, mi amor, te vas con tu papá y no me vas a llevar. Bueno, yo me quedo aquí solita y triste. Tú me dejas. Eso, mamá, se llama manipulación emocional. Estaremos profundizando sobre ese tema. Pero el síndrome de alienación parental, ¿qué es en términos sencillos? Cuando uno de los cónyuges, sea que vivan juntos o sea o que ya sean separados, utiliza a su hijo como arma de ataque en contra del otro, y esto es un delito. En este país eso es un delito, eso es demandable. Entonces, yo me separé de la que era mi esposa, la madre de mis hijos, y cada que puedo, que voy a recoger a los niños, cada 15 días, les hablo pestes de la mamá. Escuche, así sea cierto lo que yo diga, estoy maltratando psicológicamente al menor de edad y además le estoy vulnerando derechos consagrados en la Constitución y en el Código de Infancia y Adolescencia. Eso se llama síndrome de alienación parental. Entonces encontramos este fenómeno que llega hasta el punto que el hijo o la hija le cogen rabia o le cogen fastidio al papá o le cogen fastidio a la mamá y literalmente ya no quieren compartir con ella, ya no quieren compartir con él, ya no le quieren pasar al teléfono. Ahí hay un síndrome de alienación parental. Pero ese síndrome no lo generan ellos por sí mismos, lo generamos nosotros. Entonces es cuando uno de los cónyuges literalmente está utilizando al hijo para como arma de ataque contra la pareja, o cuando en la casa los papás viven juntos y la mamá le está contando todos los problemas. Usted no se imagina la cantidad de gente que yo he atendido. Doctor, yo no sé cómo decirle a mi mamá que no me cuente los problemas que tiene con mi papá. No sé cómo decirle. Me hace daño, no sé qué decirle. Mi mamá diciéndome a mí. O mi papá quejándose conmigo por lo que mi mamá hace. Escuche, esa es una forma de maltrato. Y cuando usted hace eso, literalmente está poniendo sobre su hijo, a nivel psicológico, un peso que ellos no pueden llevar. Tarde o temprano, eso va a generar un efecto negativo a nivel psicológico y a nivel emocional. No es gratis. Escuchen, no es gratis que en este país tengamos los índices de suicidios disparados como los tenemos en este momento. Les repito, en niños entre los 8 y los 14, 15 años. En todos los grupos etarios, en todas las edades, hay suicidios. Pero como nunca antes en los últimos 3 años, en este grupo, entre los 8 y los 15 años, se ha disparado el índice de suicidios. La semana pasada hablaba con una chica adolescente y yo le decía, ella me decía, muy sincera, me decía, yo vengo pensando en cómo quitarme la vida hace mucho rato. Y yo le dije, ¿lo has intentado? Y ella me dijo, sí. Ya lo intenté una vez, me pasé un bisturí por las muñecas, pero una prima alcanzó a llegar a la casa que vive con nosotros
Llamó, salió corriendo a la calle, llamó a unos vecinos y me alcanzaron a llevar a un hospital. El médico dijo, donde la encuentren media hora más tarde, no la encuentran viva. Hoy los jóvenes piensan con mucha facilidad en cómo atentar contra sus vidas. Y nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad de aplicar el principio de las águilas. La palabra supervisión se le atribuye a las águilas, porque ellas tienen una supervisión. Cuando ellas vuelan y ellas están interesadas en cazar alimento, ellas digamos que escogen un sector, empiezan a sobrevolarlo y empiezan a detallarlo desde el aire. Y detallan todo. Nosotros tenemos que ser supervisores. Pero si usted, papá, si usted, mamá, cree ser supervisor de sus hijos, está usted en su trabajo y deja a sus hijos solos todos los días, 1 hora, 2 horas, porque usted tiene que trabajar, eso es entendible, y están ellos solos con internet, usted les está dejando un revólver con una bala. En cualquier momento se van a pegar un tiro. Hoy el internet es eso. Y usted no se alcanza a imaginar la cantidad de problemáticas que atiendo yo en consulta. No se alcanza a imaginar los casos espantosos, que estaremos comentando algunos el día domingo. Y le repito lo que le dije al comienzo de este seminario esta noche. Bájese, se lo digo con amor, con respeto, pero con responsabilidad profesional también. Bájese de ese pedestal y deje ese cuento a un lado de yo sé que he formado en mi hija, yo sé que he formado en mi hijo. Usted no se imagina la cantidad de padres, si hay algo que yo tengo que ver en mi trabajo es ver padres y madres llorando, frustrados y decepcionados, atónitos, perplejos. Les voy a contar este caso para que usted se haga una idea. Hace algún tiempo recibí yo una familia, 4 personas, papá, mamá, una chica de 16 años y un muchacho de 12 años. Ellos vinieron porque la chica de 16 años, muy aventajada en su estudio, ya terminaba bachillerato y estaba decidida a estudiar ya su carrera de derecho. Pero los papás dijeron, nosotros queremos, doctor, que usted le haga todos los exámenes, las pruebas que nos dijeron que usted hace para que le haga un proceso de orientación profesional y vocacional y ella tome una decisión correcta y adecuada y a los 2, 3 semestres no nos esté diciendo que esa no es la carrera que ella quería. Entonces, para hacer todo el proceso de orientación profesional y vocacional, se hace un diagnóstico integral que mide cosas psicológicas, cosas neurológicas, cosas psicotécnicas, mide varios aspectos. Pero dentro de eso se hace toda una medición psicológica de la persona también. Cuando yo le hice la medición y se hace el análisis de los resultados, a nivel psicológico me arroja que la muchacha tiene todos los síntomas de una persona que consume sustancias psicoactivas. Cuando yo entrego resultados, generalmente yo los entrego aparte. Le entrego resultados a los padres a solas y le entrego resultados al adolescente a solas, porque trabajo aspectos diferentes con ellos. Yo hablé con la chica y le dije, mira, yo voy a ser muy honesto contigo y yo quiero que tú seas honesta conmigo hoy también. Y le conté, en los resultados de la evaluación psicológica que hicimos, me arroja que tú tienes un 70% de índice de consumo de sustancias psicoactivas. Yo quiero saber si tú estás consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva. La muchacha me dijo, por supuesto, que no. Ella me dijo que no. Muy bien, uno no puede juzgar y uno no puede, digamos, encasillar, pero sí tiene uno la responsabilidad, porque yo estaba evaluando a un menor de edad, de comentarle a los papás la situación.
Entonces, la sugerencia que yo les conté a los papás, ellos quedaron perplejos, se miraron y dijeron, no puede ser, nunca nos ha dado problema, nunca hemos detectado en la ropa olor o que llegue con los ojos rojos, etcétera. Sin embargo, yo les dije, lo mejor es curarnos en salud. Y yo les sugiero que ustedes vayan a un laboratorio especializado y le hagan un examen de toxicología a su hija. Así fue. La llevaron, le hicieron el examen de toxicología con una muestra de sangre y para confirmar con una muestra de orina. Y resulta, oh sorpresa, que esta niña en los resultados le salió que tenía en la sangre rastros de 5 tipos de droga diferentes. Bazuco, marihuana, heroína, hidrocarburos, que es pegante, el pegante boxer cuando lo inhalan, y una droga relacionada con pepas. Por supuesto, el shock de los papás de darse cuenta de esto, les resumo el tema, se encontró que la niña venía consumiendo hacía un año y ella me decía llorando, yo solo he probado marihuana, yo no he probado nada más. Y eso es creíble. Entonces, ¿por qué le salieron en los exámenes de sangre todos estos rastros de droga? Porque los muchachos no saben hoy que la marihuana, para hacerla más adictiva, para acelerar el proceso, como hay tanta demanda de los adictos a esta droga, para acelerar el proceso de producción y de secado, la secan con amoníaco, pero el jíbaro no va a utilizar amoníaco porque el amoníaco es costoso. Entonces ponen a los mismos adictos en las ollas a orinar la marihuana, especialmente los hombres, porque la orina de los hombres tiene una alta concentración en amoníaco. Además de eso, para hacerla adictiva le mezclan polvo de ladrillo, que ustedes saben que es el principal componente del bazuco. Y el polvo de ladrillo genera una adicción tremenda al cerebro porque tiene la propiedad de secar la masa encefálica, produce artritis literalmente a la masa encefálica. Le echan querosene, le echan gasolina roja y más de 300 agentes químicos a la marihuana. Ella sí me dijo, yo he probado el pegante sí lo he probado, cuando no he tenido para consumir, he probado el pegante. Entonces, fíjense cómo el tema de pautas de crianza no se limita solo a cosas que yo le digo a los hijos, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con la relación de papá y mamá, pero otro factor con el que tenemos que hay que mencionarlo y que también tiene que ver con pautas de crianza es el ambiente familiar en el que viven los hijos. Y la verdad sea dicha, hay ambientes familiares que, perdóneme con respeto, se lo digo, parecen un infierno. Los hijos no quieren estar allí en casa. Entonces ellos pueden estar de cuerpo presente, pero la proxemia que ellos empiezan a manejar, es decir, la cercanía emocional y física con los papás se distorsiona. Me explico. Usted puede tener a su hijo ahí en casa. Sí, físicamente está cerca. Es decir, hay una proxemia cercana, físicamente. Pero su hijo, ¿dónde está psicológicamente? ¿Dónde está emocionalmente? Su hijo puede estar encerrado en el cuarto, pero está debajo de las cobijas con el celular y con el internet. Entonces debemos tener cuidado. Y el ambiente familiar también lo debemos trabajar y no debemos esperar que las pautas que se nos den en este seminario funcionen si hay un ambiente familiar adverso. Yo sé que de esto pueden surgir muchas preguntas. Les repito, vamos a estar respondiéndolas el día domingo, así que váyase preparado. Saque el tiempo para que se vaya usted preparado para hacer preguntas. Aproveche. El seminario no tiene ningún costo. Entonces, lo que hemos dicho hoy lo que hemos hecho es definir el término o el concepto de pautas de crianza
y reflexionar alrededor del hecho de que no está relacionado solo con cosas que imponemos y que ellos tienen que hacer, sino que está relacionado con otros aspectos, salud mental, la relación entre papá y mamá. Si usted tiene una mala relación con su esposa o con su expareja, no importa la pauta de crianza que usted ponga, usted va a tener ahí problemas y conflicto. Si el ambiente familiar, como yo les digo a los papás en términos sencillos, usted me puede traer a sus hijos aquí, yo les embolo los zapatos muy bonito y les enseño a ellos a cómo tener los zapatos limpios, pero cuando llegue a su casa, si la casa está embarrada, llena de barro, la embolada de los zapatos aquí no va a servir de nada. Y quiero cerrar diciéndoles esto. ¿De dónde sacamos nosotros la idea, papás y mamás? ¿De dónde sacamos la idea que la crianza es responsabilidad del colegio? Falso, falso, falso. Y un fenómeno psicológico a nivel social en Colombia, que lo padecen no pocos, sino miles de padres y madres de familia, es hacer una negación de los problemas de comportamiento de sus hijos. Entonces, cuando usted va al colegio y le dicen que su hijo es distraído, que su hijo es grosero, que su hijo es esto, que su hijo es aquello, entonces literalmente usted se molesta. ¿Y sabe quién es el malo del paseo? ¿La docente o el docente? Y yo lo invito a que usted haga este ejercicio. Piense, medite y reflexione. Cuando el docente le entregue a usted notas y le hable del comportamiento de su hijo, no haga negación del comportamiento de su hijo. No haga eso. Usted no se imagina la cantidad de gente que yo he atendido que han hecho negación durante años y despiertan cuando los hijos están en la adolescencia y salen con unas sorpresas bien dolorosas y bien desagradables. Así que no hagamos negación del comportamiento de nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 9 años y le digo a los docentes, mi hijo también necesita aprender a respetar la autoridad y cuando están en el colegio la autoridad es el docente. ¿Cómo es posible que hay papás que se molestan porque el docente le dice algo tan sencillo al niño como decirle, apaga el celular que estamos en clase? Entonces hay papás que demandan al docente y al colegio porque según ellos le están vulnerando el derecho de comunicarse con el papá. Ese niño, perdóneme lo que le voy a decir, que crece con un papá así, que no le enseña a respetar los espacios, la autoridad en los diferentes espacios, es un cuervo que mañana le va a sacar los ojos a ese papá y a esa mamá. Entonces tengamos conciencia de la importancia de este tema de pautas de crianza. De esta manera cerramos hoy. Que Dios les bendiga a todos, descansen, pasen buena noche y nos vemos mañana. Este audio también se les estará enviando para que usted por favor lo comparta, compártalo con familiares, compártalo con amigos, compártalo con vecinos. ¿Cuánta gente hay que está desesperada y no saben qué hacer con los problemas de comportamiento de sus hijos? Dios les bendiga a todos, descansen, pasen buena noche.